Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Abogados de Radio, temporada número 10. Seguramente van a estar viendo este programa por nuestras múltiples plataformas como YouTube, nuestro canal de YouTube, y también por nuestra página de Facebook. Ahí nos van a encontrar y nos pueden seguir, dejar sus mensajes para charlar sobre los temas que ustedes tengan ganas, pero como siempre, en la conducción, la creadora de este momento de relajación, la doctora María Laura Lastres. ¿Cómo le va, doctora María Laura Lastres? Con calor, ¿Cómo veo. le va, Martín Sabadini? Buenas tardes, buenas y calurosas tardes en este infierno en que se ha transformado buena parte del país. La estamos pasando realmente muy mal. Creo que tenemos un adelanto de lo que va a ser nuestra vida después de la muerte. Te estamos dando una probadita al infierno. Así que, mini sí. probadita. Sí, una mini probadita. Esperemos que para cuando lleguemos allí el infierno se haya congelado y entonces ya que pasamos acá el calor, allá nos caemos de frío. Perdón, dije frío. Sí. Disculpe, mi francés. Escúcheme una situación. Estoy un poco preocupada Sí. por algunas noticias, sobre todo no sé si tuvo oportunidad de leer el reportaje que le hicieron a Sturzenegger en el fin de semana, una nota muy extensa, donde este señor, que fue responsable del Banco Central durante el gobierno de Macri, voy a utilizar una palabra que le encanta utilizar a los medios masivos de comunicación, confesó, porque siempre cuando alguien dice algo, confiesa. Confesó que durante su gestión, ni bien habían empezado o estaban por empezar el gobierno de Mauricio Macri, se acercó a ellos Dromi. ¿Se acuerda de Dromi? El autor de esos bodoques impresionantes de derecho administrativo, el ministro privatizador del soberano riojano, ¿sí? Era Dromi contra Gordillo. Exactamente, o eras Team Dromi o eras Team Gordillo. No, Team Gordillo, no había... Yo era Team Gordillo porque pude conseguir los tomos pirateados por internet. Entonces, claro, totalmente, claro, sí. Yo cursé con Gordillo, así que sí. En realidad no soy team de nadie porque siempre odié el derecho administrativo y perdón a todos los colegas y las colegas del Poder Judicial que trabajan en derecho administrativo, pero bueno. Menos mal que le hiciste ese comentario cuando tuvimos la entrevista la semana pasada con la jueza administrativa, ¿no? Con Macarena, claro, sí, pero Macarena por lo menos tiene un poco más de punch porque hace federal, o sea que debe ser un poco más divertido, ¿no? No sé. Puede ser, bueno, no sé, pero la verdad es que fue una de las materias que más sufrí junto con Derecho Laboral. Bueno, como veníamos charlando con María Laura, vamos a trabajar este tema de qué pasó con la presunta modificación de la renovación o no renovación del certificado único de discapacidad. La verdad que fue una sorpresa que todos estábamos esperando esta no renovación de los certificados, que los certificados ya no tengan que renovarse, y nos encontramos muy alegres cuando vimos la publicación, pero como puse en una publicación en el día de ayer, una de las primeras que nos alertó sobre esta situación, que se sentó, se puso a leer y a analizar, fue Verónica Velasco, abogada que trabaja en discapacidad, y la verdad que ahí yo fui a los papeles, porque lo tendría que haber hecho antes, fui y me di cuenta de algo tremendo, que en realidad la renovación continúa, y por eso estoy con Vero, que fue la primera que se alertó, y creo que tanto ella como toda la comunidad de personas con discapacidad y los que trabajamos con estos temas estamos bastante sorprendidos, ¿no? Sí, yo la verdad que sí. Varias cosas hay, ¿no? No es solamente la no renovación.
Lo primero a mí que me llamó la atención es que ya estaba publicado antes del boletín oficial, ¿no? Porque a la noche yo tipo 11 así ya vi la publicación, por eso miré el boletín aparte, porque ya estaba en el Clarín, Infobae y todo, que iba a salir el lunes la publicación. Digo, ¿cómo ya está publicado, no? Entonces me llamó un poco la atención que antes de salir el boletín ya estaba informando que iba a salir una información del no vencimiento del certificado de discapacidad. Bueno, entonces ahí presté atención y vi la publicación. Primero, importante que es una resolución, no es una normativa, una ley, ¿no? Y bueno, y cuando empiezo a ver con más detenimiento, vemos que hay una actualización, no es un no vencimiento, ¿no? Hay un juego de palabras grande, sí. Un cartel enorme que empieza diciendo la ley en la parte resolutiva que hay un no vencimiento del certificado de discapacidad. Pero cuando vamos a la letra chica, vamos a decir, en el anexo, vemos que hay una actualización, o sea, es lo mismo. O sea, hay un vencimiento del certificado, pero yo lo veo encima con muchas más complicaciones que antes. Sí, primero, con esto que vos decís está muy bien, porque yo creo que vos coincidís. Tenemos que partir de la base que la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad le da la facultad de hacer estas modificaciones, ¿no? Ellos tranquilamente, la agencia podría haber hecho modificaciones para que el certificado en algunas situaciones no tenga vencimiento, ¿no? Sí. Ahora lo que hace es un juego de palabras, como vos bien decís, y también exhorta a que se va a hacer más ágil, va a haber apoyos, dice apoyos del Estado, no dice cuáles. Creo que esto tiene que ver con una resolución anterior que sacó la agencia, donde decía también que iba a darle más fortalecimiento a las juntas evaluadoras, ¿no? Porque la base del certificado y de la certificación son las juntas. Sí. Pero también creo que acá hay una cuestión importante que es, bueno, vos sos de la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, mirar esta situación con una mirada más federal, porque no es lo mismo lo que pasa tanto en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, con lo que pasa en las distintas provincias, en las distintas... O en zonas rurales y no, cuestiones, ¿no? Que está todo mucho más complejo, ¿no? Pero yo te cuento, yo ya lo viví un poco, porque si vos te fijás en mis publicaciones, yo hace por lo menos 10 o 15 días tuve que renovar mi certificado. Y bueno, yo lo hablé con la junta mía esto, porque mi certificado lo veníamos renovando cada 5 años. Yo tengo una hemiplegia y tengo sordera, bueno, y un par de cuestiones, ¿no? Cuando lo voy a renovar, me lo dieron ya o sea, ya venía, o sea, con una política se ve la junta mía ya, ¿no? Porque me lo renovaron por 10 años. Eso yo ya noté que había un cambio en el certificado mío. Y me agregaron prestaciones que no me la habían dado nunca. Por ejemplo, a mí me daban rehabilitación y transporte, nada más, por la sordera, porque yo sigo haciendo rehabilitación hace alrededor de 25 años, ya que hago rehabilitación. Sí. Y me dieron que nunca me lo habían dado, o sea, yo hoy tengo 55 años, o sea, lo tengo que renovar a los 65. Y la Junta Médica, por esto, a lo que yo te hablo del acompañamiento, entonces la Junta Médica me dice, como va a tener 65 años, que me quiero morir aparte, ¿no? Pero con visión de futuro, me dice, vos podés llegar a necesitar, como vivo sola aparte, como vas a necesitar, muy probablemente a lo mejor alguien que te ayude en tu casa y vivís sola, te vamos a poner en orientación prestacional asistente domiciliario. Yo nunca lo pedí. Eso a mí me llamó mucho la atención, porque yo no lo pedí, porque si vos necesitas bañarte, o alguien que te ayuda a cocinar, o alguna prestación en tu domicilio, la obra social te lo va a tener que cubrir. Yo me quedé media helada porque nunca lo pedía eso. Pero el asistente social
y el psicólogo que estaba en la junta médica. O sea que ya tuvieron esa perspectiva, entonces ahí vi ese pensamiento del acompañamiento yo. Y ahí le pregunté yo, ¿cómo iba a ser esto de la no renovación que se estaba hablando? Me dice, mira, para casos tuyos no va a ser, me dice, quizás para una persona con síndrome de Down, una cuestión así, sí, me dice, pero para casos tuyos no, que yo lo entendí. Pero igual la normativa no lo dice, porque dice No, que no, los certificados no. van a tener una validez entre 5 y 15 años. Claro, o sea que tampoco. O sea que si una persona con síndrome de Down le dan, no sé, 15 años de validez al certificado, cuando llegue el momento de la fecha que se va por vencer esos 15, ahí también va a empezar un proceso de renovación. Claro, pero a su vez, imagínate lo que yo estoy viendo en mí, más años, más discapacidad también, porque va a estar más viejo. Ahí tenemos el tema de la edad. Y yo también, disculpad que yo lo piense así, por más que hablemos de la convención y que las barreras hacia la discapacidad, que esa es la idea, ¿no? Que Sí. no es el modelo médico, sino que tenemos un modelo social y que las barreras hacen a la discapacidad. Por más que estemos en el primer mundo y no haya barreras, la discapacidad está. Yo no creo que desaparezca la discapacidad por más que no haya barreras. Yo creo que la edad influye muchísimo para mí en la discapacidad también, el tiempo. Lógico. No en un niño que puede mejorar, pero en una persona adulta sí. Sí, aparte imaginemos que muchas personas adultas terminan certificando su discapacidad pasado un cierto nivel de edad, porque ya tienen una cuestión degenerativa que le provoca una discapacidad, ¿no? Eso también es lógico. Pero yo a lo que apunto también es por qué esta distorsión, ¿no?, de la información. Claro. Cuando era un mensaje que se estaba esperando hace muchísimo tiempo, que se venía trabajando también con referencia a la modificación de la ley de cobertura, la nueva ley de discapacidad, y hay un proyecto de ley con media sanción en diputados, que se estaba esperando en senadores ahora, que yo también estoy trabajando con Verónica, que es la impulsora de la ley, de San Nicolás ella, sí, que ahora volvió a activar la ley, porque había sacado Tetaz y Carrillo, habían sacado la media sanción, y ahora se encontró con la sorpresa esa y lo volvió a activar, claro, porque se estaba esperando una ley con una resolución, con una reglamentación, perdón. Claro. Yo creo que más allá de esto, me parece que hay que ir a la reforma, a la ley, para que se determine esto de la no renovación de ciertos certificados en algunas discapacidades, pero aparte también hacer mucho más accesible todo lo que tiene que ver con los procesos, ¿no? Yo creo que hoy, más allá de que se quiera hacer ver que la agencia tiene un trabajo un poco más amplio, vienen con muchas dificultades, y creo que la falta de presupuesto en esta cuestión es vital, porque hablamos de esto, ¿no? De muchas veces lugares donde ni siquiera se sabe dónde está la junta evaluadora o quiénes son los médicos que atienden o cómo son los procedimientos. Falta mucha información y hay mucha gente que ni siquiera puede certificar, ¿no? Ahí tampoco no hay un criterio unánime de certificación, porque yo tengo contacto con, primero, dos cositas que quería aclarar. Sí. Hoy, con esta ley, todavía no hay ningún tipo de, por ejemplo, acá en Rosario, la Junta Médica de acá no tiene ningún tipo de notificación de esto todavía, y tienen que hacer cursos todavía con la Andis, ¿no? No hay nada, y en otras juntas del país tampoco. No tienen ninguna noticia, tienen que hacer algún curso, me dijeron allá, todavía tienen que viajar a hacer cursos. No hay noticias. Y después las distintas juntas del país tienen distintos criterios de certificar la discapacidad también. Eso sería importante también, que haya un único criterio. Sí. Por eso también. Nosotros, por lo menos nosotros hemos tenido muchas consultas por denegatoria de certificación, y no es lo mismo, la gente te dice, no es lo mismo que yo vaya a certificar en tal distrito que lo que pasa en otro, que por ahí está a 20 kilómetros de diferencia una junta de otra. Y en el sur también, claro. Criterios diferentes, ¿no?
Claro, eso es importante también, haya un único criterio. Otra cosa que lo estuve viendo recién, que me llamó la atención, que habla mucho el anexo de cómo se puede renunciar al certificado de discapacidad y al cese. Eso es otro tema. Pero no se habla de cómo se puede apelar a la negativa del certificado de discapacidad. Eso no se nombra. Hay un silencio a eso. Y otra cosa que a mí me llamó la atención, que también, porque estamos en Argentina, y sabés bien cómo es el tema de los turnos. No entendí, la verdad que no lo entendí, cómo son las alertas. No sé cómo van a ser las alertas. Porque si vos pedís un turno en PAMI, tenés 8 meses a lo mejor para un turno. Porque tenés turno de 3 meses y después de 90 días. Y si no tenés turno... Claro, ahí pues, primero hay que ver cuál va a ser la vía de comunicación de la persona, de la agencia con la persona o de la junta con la persona, porque ahí habrá que ver si están actualizados los datos, cómo vas a actualizar vos tus datos. Hoy esto sí es, digamos, funciona bien, pero no todo el mundo lo tiene, que es con la aplicación Mi Argentina, vos ahí podés manejar un montón de datos y de notificaciones que tengan que ver con el certificado. Pero bueno, para eso tenés que tener un celular, tenés que tener crédito, tenés que bajar la aplicación. Y eso por ahí lo podemos tener nosotros, cierta cantidad de gente, pero no todo el mundo lo tiene. O sea que es una forma de notificación, pero que no va a llegar a todo el mundo. Entonces ahí habrá que ver cómo se genera eso, pero tampoco avanza la normativa sobre cómo van a ser las notificaciones. Y aparte te da este punto que dice, bueno, si a los 90 días usted no se comunicó con nosotros, se suspende el certificado. ¿Y cómo se apela con todo eso? Hay un vacío. Y te digo una cosa muy concreta, porque esto sí lo tengo el dato concreto yo. No sé cómo estamos de tiempo, si puedo contarte. Sí, tranquilo. Yo en la pandemia, yo le inicié juicio a la provincia con todas las redes de discapacidad del Santa Fe, porque no había datos de personas con discapacidad, o sea, no había prioridades de las personas con discapacidad. Entonces le exigimos que haya una lista de personas con discapacidad en la provincia de Santa Fe para que primero vean qué personas había con discapacidad y qué prioridades había de vacunación. Sí. Y no había, porque para que haya una lista y vos te podrías anotar como persona con discapacidad, porque no había una página web donde vos te podrías anotar. No se sabe quiénes son las personas con discapacidad en la provincia. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud no tiene. No hay datos, pero ese dato sí. lo tiene la Agencia Nacional de Discapacidad, que es la que certifica. Claro. Ellos tienen los datos de cuántas personas hay en cada lugar de la República, en cada territorio, y cuáles son las distintas discapacidades. Porque, y sabés cómo te das cuenta que ese dato lo tienen, vos fíjate que lo tienen, pero por ahí no lo tienen bien, no tienen bien el dato para contactar, porque salieron hace poquito estas ayudas para las personas, creo que fue una ayuda para las personas ciegas o para las personas hipoacúsicas también, para poder ayudarlas con materiales, y sacaron una publicación que pedían que la gente que tenga esta discapacidad se contacte con la agencia para poder entrar en los planes. Claro, pues tuvo que la gente anotarse. Lo mismo nos pasó a nosotros en los tribunales, se tuvieron que anotar con certificado, y ahí fue ahí que se hizo un poco el despeje de quienes tenían síndrome de Down, enfermedades infecciosas, y ahí se fueron las prioridades, porque no había, porque una persona ciega a lo mejor no tenía esa necesidad urgente, pero hubo muchas muertes de personas con prioridades acá en Santa Fe. Y después hubo esa limpieza que se vacunaron con gente, por eso lo ganamos al juicio. ¿Y se llegó a publicar en algún lado? ¿El juicio? No, la lista de personas con discapacidad. No se publicó. Se presentó dentro del expediente nomás. La gente que estaba, la cantidad de gente que se vacunó. Sí, eso es algo importantísimo. Si tendrían que haber bases de datos públicas, obviamente protegiendo los datos, pero sí para saber por región cuántas personas con discapacidad. Es importantísimo, porque mucha gente que está en su domicilio era. Gente que no iba a ningún centro. La mayoría no estaban en centros. Claro, exacto. Eso era, porque los visibles eran los que iban a centros.
Creo que es fundamental. Bueno, Sí. antes de despedirte, te quería que nos dejes, más allá de esto, ¿no? De esto que pasó, ¿pensás que se va a revertir, que se puede remontar esta situación o tenemos que esperar la ley nada más? Bueno, esperemos la ley en principio, ¿no? Que salga. Y bueno, no veremos ahora. Lo principal es qué capacitación van a tener las juntas, que eso es lo más importante, y cómo se implementa. Estamos a la Sí, expectativa de eso, ¿no? ¿Qué exacto. capacitación le van a dar, no? Lo que yo temo es, viste, el año electoral y qué ventajas que puedan sacar de esto, ¿no? Pero que se lo hagan con seriedad, esperemos, ¿no? Acá trabajan en forma seria en Santa Fe, trabajan en forma muy seria, pero veremos en la práctica cómo se hace, ¿no? Porque Esperemos. yo te digo, cuando fui a la Junta Médica, acá se trabajó muy bien, realmente muy, muy bien trabajaron. Pero a veces se excede, ¿viste? Tanto burocracia, ¿viste? El sistema es burocrático. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, esperemos que salgamos de esta situación para mejor y agradecerte por tu tiempo y espacio y bueno, Trabajamos con mucha pasión para que mejorar esto, ¿viste? exactamente. Bueno, muchas gracias, Vero, por el Gracias tiempo. a vos. Que termine bien el día. Hasta luego. Chau, chau. Chao, chao.